La tentación más antigua y a la vez más moderna frente al Tanaj no es no creerle, sino usarlo en beneficio de la doctrina del que predica o del que enseña. Tomarlo como cantera de frases para apuntalar lo que tal o cual persona ya decidió pensar. Esa operación es bastante sutil porque se disfraza de reverencia. Se tiende a citar con solemnidad, se pronuncia con tono de certeza y se repite siempre la clásica frase: así dice el texto. Pero, en realidad, no se está oyendo al Tanaj. Este tipo de personas, religiones e ideologías le ponen un bozal al Tanaj para que hable realmente el sistema doctrinal de la persona que trata de imponer lo que no dice el Tanaj. Por eso el primer acto de honestidad en este curso que les estoy compartiendo es aprender la diferencia entre una lectura contextual, conocida como Peshat, y el Peshat significa sentido llano, sentido contextual, y una lectura doctrinal, que no es una interpretación, sino en el sentido noble es una sobreimposición. Traer un paquete de ideas ya cerradas y obligar a los versículos, los pesukim, a convertirse en un eslogan de ese paquete. En este curso que estamos tratando, Tanaj Bilvad, Tanaj solamente, esto es bien importante diferenciarlo. El Peshat no es una opinión moderada, ni tampoco una lectura sin profundidad. Es al contrario la disciplina más exigente, porque obliga a someterse a lo que el texto efectivamente hace. ¿Quién habla? ¿A quién? ¿En qué escena? ¿En qué tiempo? ¿Con qué género? ¿Con qué propósito retórico? ¿Y cómo se conectan esas frases entre sí? La lectura doctrinal, en cambio, se reconoce por su impaciencia. Salta por encima del tejido del discurso para poder capturar una palabra, una imagen o un verbo y convertirlo en un axioma universal sin pagar el precio de la contextualidad. La diferencia, dicho con crudeza, es la siguiente, aunque a algunos les incomode. El Peshat deja que el Tanaj te forme como persona, como un ser humano que busca a Hashem. La lectura doctrinal usa al Tanaj para formarte al gusto de la persona que te está imponiendo una doctrina. El Peshat significa en nuestra práctica saber y aprender a leer como una persona responsable, madura y coherente, no como un turista de los versículos del Tanaj, sino como alguien que camina un pasaje de principio a fin, aceptando su gramática, su sintaxis, su ritmo, su escenario y también su género. Un estudiante de Peshat siempre pregunta antes de concluir: ¿dónde empieza y termina la unidad del discurso? ¿Qué conecta este pasuk con el anterior? Un y narrativo, un por tanto, un por qué, un cuándo o un sí. ¿Estoy en una ley o en una narrativa? ¿Estoy en una profecía o en una poesía? ¿Quién está hablando aquí? ¿Hashem, Moshe, un profeta, un rey, un personaje, un narrador? ¿A quién se dirige el atá, el tú, o el atem, el ustedes? ¿Es un tú individual o representativo? Por ejemplo, tú como Israel. ¿Qué presupone el texto como marco? ¿El desierto, la tierra prometida, el santuario, la realeza, el exilio? Y después de hacer esas preguntas,
lo que casi nadie se pregunta, también debemos preguntárnoslo. ¿Qué quiere lograr este pasaje? ¿Qué me está enseñando? ¿Regular conducta? ¿Explicar un origen? ¿Confrontar un error, un pecado? ¿Consolar? ¿Enseñar un patrón de vida? ¿O cantar desde la angustia? El Peshat es literalmente una ética de la lectura. Negarnos a robarle al texto su intención es vital. En este sentido, queridos alumnos, el Peshat es lo contrario de la lectura moralizante superficial de las religiones, porque la moralización superficial suele ser impaciente, convirtiendo pasajes complejos en moralejas rápidas y simplistas, como si el Tanaj fuera un libro de cuentitos con una enseñanza, desconectando todo del pacto original, de su historia, de las instituciones y de los géneros literarios y de los sujetos a los cuales se le está mandando las mitzvot. El Peshat, en cambio, nos permite que el pasaje sea tan cómodo, tan específico, tan histórico o tan poético como realmente es. Y solo después, solo si corresponde, extrae un aprendizaje sin violentar el alcance. En este curso, cuyo objetivo es demostrar lo que se da por sentado como bíblico, el Peshat es la herramienta central porque los va a obligar a demostrar en el propio Tanaj qué se dijo, dónde se dijo, cómo se dijo y a quién se le dijo, en vez de asumir que el texto es una pizarra donde cualquiera puede escribir su doctrina y luego llamarla Torá. La lectura doctrinal se distingue primero por eso, por su relación con el tiempo. No lee el pasuk como parte de un flujo, lo lee como una prueba. Su objetivo no es comprenderlo, sino respaldar lo que se intenta dar por sentado en esa doctrina. Por eso se alimenta de frases recortadas, de medios versículos, de palabras aisladas y mentiras. Y aquí aparece un criterio de oro para ustedes. En el Peshat, el contexto gobierna la frase, pero en la lectura doctrinal, ¿qué creen? La frase gobierna y distorsiona el contexto. La lectura doctrinal suele comenzar con una conclusión. Por ejemplo, X situación es un pecado universal. Y situación es una obligación para todos. Z situación demuestra tal dogma. Y luego se busca un pasuk que parezca servir para ese fin. El Peshat hace lo contrario, queridos alumnos. Comienza con el texto crudo como es, siguiendo el texto y permitiendo que el mismo texto ponga límites a lo que se puede afirmar. Por eso el Peshat es especialmente hostil a la universalización fácil. Si el pasaje está en un bloque legal dirigido a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, con fórmulas del tipo habla a y diles, que es el modelo visible en múltiples lugares de Baikra y Bamidbar, como aprendimos en temas pasados, el Peshat no te va a permitir que digas esto es para toda la humanidad, sin una señal textual clara, porque obviamente en estos pasajes habla exclusivamente a los Bnei Israel. Y aquí es donde se cae la farsa del mesianismo, del cristianismo y el catolicismo. ¿Por qué? Porque no les está hablando a ellos cuando quieren cumplir ciertos mitzvot que no les corresponden. Si el pasaje es un lamento poético en Tehilim, el Peshat no nos permite que alguien lo convierta en un estatuto penal. Si el pasaje es una denuncia profética a una generación en concreto, en un tiempo concreto, el Peshat no te permite, querido alumno, que lo utilices como un código para condenar a las naciones modernas sin respetar el destinatario y la escena
Por ejemplo, el tono de juicio y exhortación característico del Neví Yeshayahu no se puede aplicar para nuestra generación. La lectura doctrinal, por el contrario, suele borrar esos límites porque los límites le estorban a esa doctrina. Hay una evidencia interna dentro del Tanaj que demuestra que la lectura contextual no es un invento moderno, sino una necesidad que el propio texto reconoce. Cuando el pueblo vuelve a escuchar la Torá en la escena pública, se describe un acto de lectura acompañada de explicación para que se entienda el sentido. Esto lo podemos encontrar en el Sefer Nehemías, capítulo 8. El punto no es traer tradición oral como autoridad externa. Este curso en el que estamos no lo hace, sino notar el hecho textual. El Tanaj mismo asume que leer no es solo pronunciar. Leer el Tanaj es hacer entender lo que estamos leyendo. Y hacer entender en el Peshat significa devolverle al pasaje original su marco, su continuidad, su idioma y su función principal. Esa escena es casi un manifiesto pedagógico. El texto no se presta a ser usado como un amuleto de frases, porque exige comprensión. De modo similar, el Sefer Devarim muestra a Moshe Rabbeinu reexponiendo y reencuadrando hechos y mandatos para una generación que está por entrar a la tierra prometida. No repite como una máquina de forma autómata, sino que interpreta en un contexto específico de una nueva situación histórica. Eso también es Peshat en acción. El Tanaj enseña que las palabras viven en las situaciones y que la comprensión correcta atiende a esa vida del discurso. El Peshat entonces puede definirse como un conjunto de lealtades. Lealtad a la unidad literaria, leer el pasaje completo y no mutilarlo. Lealtad a la gramática, no traducir con imaginación, sino respetar el valor de tiempos, modos y conectores reales. Lealtad al género también. Ley no se lee como poema. Poema no se lee como ley, profecía no se lee como código penal, sabiduría no se lee como un decreto universal, como vimos en el módulo anterior. Lealtad al hablante y al destinatario, quién manda y a quién se le manda. Lealtad a la escena, desierto, tierra prometida, monarquía, exilio, sacerdocio, etc. Porque el Tanaj legisla y profetiza dentro de la historia, no en el vacío, queridos alumnos. Y lealtad también a un punto todavía más importante, al propósito retórico. El texto a veces busca regular, a veces busca confrontar, a veces busca consolar y a veces lo que está buscando es advertir. Cuando ustedes como estudiantes cumplen esas lealtades, el Peshat emerge no como su propia opinión, sino como la lectura más plausible y más responsable del pasaje. Y aquí está lo decisivo para este curso que les estoy compartiendo. El Peshat no siempre produce moralejas bonitas, a veces produce límites estrictos. Esto fue dicho a Israel y debe respetarse así. Esto es una denuncia, no un código, y debe respetarse así también. Esto es una descripción, no una prescripción, y debe respetarse así. Esto es una poesía y no es una legislación, y también debe respetarse como tal. Esos límites son precisamente lo que desmonta la falsa idea de que el Tanaj es un manual universal de prohibiciones para no judíos. El Peshat devuelve al Tanaj su precisión, y la precisión es enemiga de la propaganda religiosa, lamentablemente para ellos. Seguir estas cuestiones es desarrollar no solo lealtad para todo lo que les he venido contando, sino una lealtad todavía más elevada,
lealtad a Hashem, quien es el autor original y quien nos donó su Torá. Por lo tanto, te lo dejo así. Si tú sacas de contexto y estás acostumbrado a no tener lealtad al Tanaj, estás demostrando tu falta de lealtad a Hashem. La lectura doctrinal se reconoce por su manera de suavizar o endurecer el texto según la necesidad de la persona carismática. Si un pasaje contradice la doctrina, la lectura doctrinal lo va a espiritualizar, lo alegoriza o lo desplaza simplemente. Si un pasaje parece útil, entonces lo va a absolutizar. Un rasgo típico de una lectura doctrinal es la armonización compulsiva. Tomar voces distintas del Tanaj, por ejemplo, ley, profecía y poesía, y obligarlas a decir exactamente lo mismo para que encajen en un sistema religioso. Pero el Tanaj no es un simple panfleto monocorde, es una biblioteca con tensiones, desarrollos, énfasis distintos y cuestiones completamente diferentes para ciertos casos y diferentes casos. El Peshat nos permite esa polifonía. Lo doctrinal la aplasta, pero el Peshat nos permite que haya pluralidad y diversidad. Otro rasgo típico es la definición importada. Agarrar una palabra hebrea y asignarle sin prueba contextual un significado doctrinal posterior, como si cada aparición de esa palabra cargara el mismo concepto sistemático. El Peshat exige todo lo contrario, queridos alumnos. Cada palabra vive en su propia frase. Cada frase vive en su párrafo y cada párrafo en su sección. Y finalmente, cada sección en su sefer. Por eso el Peshat evita convertir términos en talismanes. Cuando alguien empieza a tratar palabras como claves universales desconectadas, por ejemplo, esta palabra siempre significa X dogma, casi siempre se van a dar cuenta que ya salió del Peshat y entonces entró en el terreno de la doctrina religiosa, lo cual es un error, un peligro y una mentira. La diferencia también se ve en la relación con la universalidad. El Peshat no niega que el Tanaj hable de humanidad. Lo que niega es el atajo que muchos hacen. El Peshat reconoce pasajes universalistas por señales textuales. Toda la tierra, todas las naciones, escenas presinaíticas, cuando habla a Adam Harishon, a Noyaj, los oráculos explícitos a las naciones también, por ejemplo, los juicios proféticos dirigidos a entidades no israelitas. Pero el Peshat también reconoce que gran parte del Tanaj normativo está estructurado como pacto con Israel. También eso hay que aceptarlo, marcado por ustedes en una escena del Sinaí o del desierto o de la entrada a la tierra prometida. Por yo lo saqué de Mitzraim, lo saqué de Egipto. No está hablando a las demás naciones, porque las demás naciones, nadie salió de Egipto. También está centrado en instituciones israelitas, por ejemplo, el santuario, el sacerdocio, una heredad tribal o los calendarios. La lectura doctrinal lo que va a hacer, o la tendencia que siempre tienen, es universalizarlo todo por impulso. Y dicen, bueno, este pacto también es para toda la humanidad. Las mitzvot de Israel también se pueden aplicar a no judíos. Las festividades se pueden festejar como no judío cuando no tiene caso, no tiene sentido. La lectura doctrinal lo que hace es que universaliza todo por impulso. ¿De qué manera? Si suena moral algo, lo vuelve universal. Si suena ritual, pero sirve como identidad religiosa, sin contradecir lo que yo quiero que diga, entonces lo universaliza también. Si suena particular, pero necesita convertirlo en un principio, entonces lo va a desprender de su destinatario para poder validar sus creencias. Y peor aún,
Cuando se da cuenta que lo que quiere imponer no tiene sentido, corta y mutila lo que le incomoda. El Peshat los obliga a ubicar el pasaje e impide ese contrabando innecesario. Ahora bien, el Peshat no significa una lectura sin enseñanza. La lectura moralizante se vuelve problemática no porque busque la moral. El Tanaj está lleno de demanda moral, ética, enseñanzas psicológicas y filosóficas. Pero hay que saber extraer esas enseñanzas. Porque una cosa es extraer estas enseñanzas y aplicarlas a la vida de un no judío en el marco correcto, y otra, de manera doctrinal, que moraliza sin derecho fabricando obligaciones donde el texto no las formuló como obligaciones para ese destinatario, o sacando de contexto, de género y de escena las palabras del Tanaj. El Peshat te permite moral, pero una moral que respeta la ruta y el pacto. Primero, entender y luego aprender. Y luego, entonces, se puede aplicar. El orden aquí sí importa, queridos alumnos. Si invierten el orden y primero practican, luego doctrinan y luego el texto lo quieren tratar de entender, entonces el texto se va a volver esclavo de la situación que ustedes están tejiendo. Pero si respetan el orden, primero el texto, luego el aprendizaje y luego la práctica, el aprendizaje se va a volver honesto. Y en este curso que diseñé para ustedes, esa honestidad es el propósito final. No construir un nuevo sistema religioso con el Tanaj, sino enseñar primero a leer el Tanaj con la pregunta guía siempre viva en todo momento. ¿Dónde dice eso exactamente y a quién se lo está diciendo? Esa pregunta es Peshat convertido en un hábito. Y aquí hay un filo más profundo, casi existencial. La lectura doctrinal suele seducir porque da seguridad rápida. Te da un paquete cerrado donde cada pasuk se vuelve munición para defender una identidad falsa. Pero esa seguridad es frágil, porque depende de recortes y de imposiciones. El Peshat, en cambio, les va a dar seguridad más lenta, pero más real y verdadera. La seguridad de poder señalar el texto con limpieza y sin trucos, sin manipulación. Es una seguridad que no necesita manipular a nadie. Por eso el Peshat es una disciplina que humilla al ego, el ego que quiere controlar el texto a su favor. El Peshat lo que exige es que el texto te controle a ti, no que tú controles el texto. El ego quiere siempre convertir al Tanaj en un espejo. El Peshat convierte al Tanaj, sí, en un espejo, pero que te devuelve tus trampas de lectura para hacerte ver la realidad. Y esa devolución puede ser incómoda, claro que sí, pero es purificadora, porque te quita el hábito de decir así es sin poder demostrar que así está escrito y así funciona en su contexto. En un mundo donde, entre comillas, lo voy a decir, lo bíblico, lo torático, se usa como sello para imponer cargas a otros, sobre todo a los no judíos, el Peshat es paradójicamente una forma de misericordia. Misericordia hacia el texto, misericordia hacia los oyentes y misericordia hacia la verdad. Si este tema tuviera que dejar una imagen viva en ustedes, sería la siguiente. El Peshat es aprender a escuchar el Tanaj con el oído que distingue las voces. Como cuando en una sala hay muchos instrumentos y uno aprende a reconocer cuál es el violín, cuál es la percusión, cuál es el piano, cuáles son los instrumentos de viento, cuáles son los metales, cuál es la guitarra y cuáles son las voces. Si no distinguen ustedes, van a creer que todo es el mismo ruido y luego van a inventar melodías que realmente no existen. La lectura doctrinal hace justamente eso. Oye una palabra y se imagina una sinfonía
que ya traía en la cabeza, pero nada tiene que ver con lo que realmente dice el Tanaj. El Peshat hace lo contrario, se queda quieto, oye el compás, sigue la frase hasta el final y aprende a reconocer el instrumento uno a uno. Respeta los silencios y solo entonces afirma: esto es lo que suena aquí, esto es lo que suena allá y esto es lo que suena en este lado. Cuando esa forma de escuchar se vuelve costumbre, va a suceder algo que no es una conclusión, sino una transformación en sus vidas. El Tanaj va a dejar de ser un arsenal de frases y se va a volver un territorio sagrado. Un territorio con fronteras, con límites, con caminos, con ciudades, con desiertos, con pactos, con cantos y con denuncias. Y en ese territorio, ustedes ya no van a caminar como conquistadores doctrinales, sino como peregrinos textuales. Entonces la moral va a dejar de ser moralina y la enseñanza va a dejar de ser simple propaganda religiosa. Se va a volver una lectura fiel, y la lectura fiel por su propia naturaleza hace lo que ninguna doctrina impuesta puede hacer: producir claridad sin violencia, convicción sin manipulación y una reverencia intelectual que se parece a lo más torático que existe. Temblar ante la palabra escrita lo suficiente como para no usarla nunca, sacándola de contexto. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso, sabiendo que Hashem es el Dios del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de los cielos y la tierra, tu creador, te atreverías, siendo tan insignificante, a ir en contra de él, a sacar de contexto lo que él encomendó en el Tanaj?